Nunca me imaginé vivir en la ciudad. Aunque tengo familiares que han estado aquí toda su vida, el origen de mi familia es en un pueblo de Hidalgo, allá donde aún viven mis padres y abuelos. Recuerdo que el campo, la venta de borregos y barbacoa siempre fueron los ingresos principales en mi familia, pero conforme crecí y las oportunidades cambiaron, aquello me empezó a parecer ajeno o tal vez insuficiente. Fui parte de la primera generación en mi familia que estudió la preparatoria y después, con mucho esfuerzo, fui aceptado en la UNAM. Mi papá accedió a dejarme venir. Viviría con mis tíos Daniel y Paola, el hermano de mi mamá y su esposa. Fue duro cambiar de entorno. Después de todo, la ciudad para mí solo había estado presente, hasta ese momento, en visitas muy rápidas para algunas fiestas. Todo era muy distinto, pero me emocionaba esta nueva etapa. En cuanto a mis tíos, no tengo ninguna queja. La verdad, ellos me trataban muy bien y siempre fueron muy amables. Hasta el día de hoy los aprecio demasiado. Pero en fin, después de 2 años como estudiante, tuve la inquietud de emplearme en algo. Pronto conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería, donde pasé muchas de mis tardes, y el dinero que me pagaban me ayudaba a poder comprar cosas extras, divertirme y también llevar algo de despensa con mis tíos. Pero ese trabajo acabó. Después de tan solo 7 meses, la cafetería cerró y decidí buscar nuevos horizontes. No encontré nada. Había muchas oportunidades, claro, pero ninguna que me permitiera cumplir con los horarios de la universidad. Y yo no quería sacrificar mi escuela. Una tarde, mi amigo Juan Luis me dijo que tal vez tenía algo eventual para mí. Su papá era contratista e iban a adaptar unas oficinas en un pequeño edificio en desuso en Azcapotzalco. Habían ya desmantelado lo que anteriormente se usaba en el lugar, pero necesitaban quien resguardara el edificio por las noches siguientes, durante máximo una semana, en lo que terminaban de retirar el desperdicio y la nueva empresa hacía una contratación formal con una compañía de seguridad. Aquello era solo un mero trámite. El edificio estaba cerrado completamente, y para lo único que servía tener un velador ahí sería para impedir que algún vagabundo quisiera pasar la noche adentro. Ese tipo de trabajos eran muy sencillos, y aquel señor normalmente los ofrecía a sus sobrinos para darles a ganar un buen dinero por los días trabajados. Y es que la paga era sustanciosa, probablemente el equivalente a 3 meses de mi trabajo en la cafetería. Por supuesto, acepté de inmediato. Aquel día que comencé a trabajar, quedé de ver a mi amigo en su casa, cerca de Vallejo. De ahí, su papá me llevaría en auto al edificio, aquel mismo en el cual prometió recogerme apenas dieran las 7 de la mañana. De camino al lugar me explicó que el área era en general segura, pero solitaria. Aunque dentro de la ciudad, el lugar en donde estaba aquella construcción se encontraba rodeado de industrias y no habría mucho movimiento de gente durante la noche. Necesitas cerrar con llave y de preferencia no salir para absolutamente nada, me dijo. Me preguntó después si tenía celular, pero por aquellos tiempos yo aún no contaba con un teléfono personal. Me dijo que no importaba.
Una de las líneas en la recepción aún servía y podía llamarle si necesitaba algo. Pronto llegamos a una tienda donde aquel hombre me compró pan, agua, algunas botanas y un café. Después continuamos por unas cuadras más, completamente solitarias, al carecer de viviendas y efectivamente estar llenas de fábricas. El pequeño edificio tenía 3 pisos. Claramente tenía el aspecto de oficinas antiguas, con un aire casi setentero, aunque desconozco si aquello databa de esa época o simplemente reflejaba el gusto de quien había construido ese lugar. Adentro todo estaba quieto, húmedo y frío. Muchísimos paneles de madera que alguna vez recubrieron todos los muros, ahora yacían en el piso esperando ser retirados. También había tabla roca y algunas pilas de loseta listas para ser instaladas. Hasta el frente había un escritorio de concreto forrado de mármol. La recepción, donde aún se encontraban 3 teléfonos. «Mira, este es el que todavía sirve», me dijo el papá de mi amigo, y después sacó una tarjeta de su cartera con sus números de contacto. Me dijo que si necesitaba cualquier cosa le llamara al último. Aquel hombre después señaló un cuarto a la derecha. Era una suerte de sala de descanso, aún con un enorme sillón muy mullido, en el cual podría recostarme, y frente a él, una pequeña televisión en blanco y negro que pronto aquel hombre encendió para mostrarme que aún servía. Después aquel hombre salió de ahí, no sin antes indicarme que cerrara el lugar con llave, para posteriormente gritarme desde afuera que los fantasmas no existen. Y es que durante todo el trayecto hacia el edificio, uno de los temas de los que habíamos charlado era de las leyendas en mi pueblo, donde hay muchas, claro, pero desde hacía muchos años no me causaban miedo. Le respondí diciéndole que no, y sonreí, recordando que él me había recalcado que todo tiene explicaciones lógicas si las sabemos buscar. Con su último grito antes de retirarse, me recalcó que su teléfono estaba abierto. Apenas el papá de mi amigo salió de ahí, puse la llave en la cerradura y la giré. Pasé las primeras horas de esa noche viendo una película en Canal 5, en aquella pequeña sala de descanso, mientras comía lentamente lo que había llevado. Había cerrado la puerta de ese espacio. Y es que no lo sé. Ver hacia afuera, al edificio completamente vacío y oscuro, me incomodaba. No era una persona miedosa ni fácil de asustar, pero aquel vacío y lo desconocido me inquietaban. Pero incluso una mente tranquila se hubiera incomodado cuando cerca de las 12 de la noche el viento provocó, probablemente, que 2 cables se tocaran y se escuchó un estallido cercano, al mismo tiempo que la luz en todo el edificio se fue. Aquello no estaba dentro de mis planes. Yo pensaba pasar la noche con la televisión encendida, aunque los infomerciales fueran lo único que me hiciera compañía en la madrugada. Pero ahora estaba solo. O bueno, eso creí, porque tan pronto el ruido de la televisión cayó, comencé a escuchar sonidos extraños. Pasos que hacían eco en el cubo de la escalera y pequeños movimientos de muebles en las plantas superiores. Por supuesto, mi primera reacción fue pensar en los sonidos que ese edificio había atrapado en décadas de funcionamiento,
y que ahora se veían reflejados en esos momentos de silencio absoluto. Pero mi mente solo pudo soportar aquella explicación unos minutos. Y después comencé a sentirme verdaderamente nervioso, al punto en que decidí llamar al papá de mi amigo y retractarme de haber aceptado el empleo. Por fortuna, había tenido la precaución de jalar dentro de aquella sala la línea telefónica que funcionaba, y alumbrado con una lámpara de mano, marqué su número escrito en la tarjeta. Me mandó a buzón de inmediato, y fue en ese momento que comencé a ponerme verdaderamente nervioso. Pero entonces, la luz volvió y los sonidos extraños callaron. Me convencí a mí mismo que todo había sido mi imaginación, mi nerviosismo, mi sugestión. La luz había vuelto, pero con baja intensidad. Los focos alumbraban pobremente y la tele no prendía bien. Decidí mantenerla apagada para no descomponerla y procedí a acostarme en aquel sillón. Pero supongo que la descarga de adrenalina que había tenido antes me había robado completamente el sueño y terminé dando vueltas por más de una hora antes de vencerme ante la idea de que, al menos a esa hora, no podría quedarme dormido. La luz volvió por completo. En ese momento ya todo se sentía más tranquilo, y entonces decidí dar una vuelta por aquel edificio, solo para conocerlo, y quizás así, asegurándome de que cada espacio estaba vacío. El miedo que se había gestado se evaporaría por completo. Arriba era verdad que casi todo estaba vacío. Ya no había muebles y solamente quedaban algunos restos de paneles de madera que seguramente también habían recubierto las oficinas superiores. En el tercer piso, la que seguramente habría sido la oficina principal, tenía un baño privado, aún recubierto de azulejo. Revisé la caja del sanitario y tenía agua, así que decidí usarlo antes de bajar de nuevo. Pero estando ahí, nuevamente los pasos en los pasillos retumbaban con eco por todo el edificio. Comencé nuevamente a ponerme nervioso, y cuando abandoné aquella oficina, justo al salir de ahí, sentí que algo había cambiado. No sé cómo explicarlo. Fue algo en la atmósfera del lugar. Todo se sentía muy frío, y poco a poco un aroma horrible, como a caño, comenzó a llenar el piso completo. Bajé las escaleras apresuradamente, intentando no hacer caso al creciente malestar que me invadía. Cada paso que daba parecía resonar con más fuerza, como si las paredes mismas replicaran mis movimientos. Al llegar al segundo piso, esa sensación de cambio en el ambiente se hizo aún más evidente. El hedor que venía de todos lados se volvió más intenso, mezclándose con una humedad densa que comenzaba a condensarse en los muros, formando pequeñas gotas que se deslizaban lentamente, como si el edificio estuviera sudando. Las luces en el segundo piso habían disminuido nuevamente, así que decidí no detenerme ni un poco y continuar bajando hasta volver a llegar a la sala de descanso en la planta baja. Pero entonces, un sonido suave, casi imperceptible, que venía desde una de las oficinas,
me hizo detenerme un instante. Giré la cabeza agudizando el oído y entonces la escuché con claridad. Era la voz de una mujer y pronto con el rabillo del ojo pude ver a mi izquierda algo que se movió como deslizándose por las paredes. El impulso de correr terminó paralizándome. Una parte de mí quería salir de ahí, abandonar todo, pero otra, más arraigada y oscura, me empujaba a entrar en aquellas oficinas vacías y revisar que no hubiera nadie ahí. Aunque casi estaba seguro que encontraría algo, no necesariamente humano en el lugar. Respiré profundo, intentando calmar la sensación de miedo que comenzaba a asentarse en mi pecho. El sudor frío me recorría la espalda, mientras el eco de la voz femenina, apenas perceptible, reverberaba en el pasillo. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Estás solo. Me repetí, pero el sonido seguía ahí, persistente y envolvente, como si surgiera desde las paredes mismas. La figura que vi moverse de reojo había desaparecido tan rápido como había aparecido, pero algo dentro de mí me decía que no debía seguir ignorando las señales. Sin embargo, mis piernas no respondían. Cada músculo en mi cuerpo estaba tenso, preparado para una huida que nunca llegó. Finalmente logré moverme. Lentamente avancé hacia la oficina de donde parecía provenir aquel sonido. A cada paso, el aire se volvía más pesado, cargado de ese olor nauseabundo, y los murmullos crecían en intensidad, volviéndose más claros. Alcancé la puerta entreabierta y con un nudo en la garganta la empujé un poco más para poder asomarme. El interior estaba oscuro. La poca luz que entraba desde el pasillo apenas iluminaba las sombras que parecían moverse en las esquinas. Al fondo, junto a una ventana rota, distinguí una figura delgada, inmóvil. Mis ojos tardaron unos segundos en enfocar, y entonces la vi. Era una mujer con el cabello largo y enmarañado. Su rostro estaba oculto en las sombras. No se movía, pero sabía que estaba consciente de mi presencia. Escuché sonar el teléfono en la planta baja, lo que fue como una alarma para mí, que me hizo por fin echarme a correr de ahí y bajar las escaleras hasta la sala de descanso. Mientras descendía apresurado por los escalones, me preguntaba si el papá de mi amigo por fin habría visto mi llamada. Sí, seguramente había sido eso y ahora había decidido marcarme de regreso para saber si todo estaba bien. Iba a pedirle que fuera por mí. Entré corriendo a aquella salita, cerrando la puerta detrás mío, y me abalancé hacia el teléfono que descolgué con prisa. Pero la línea estaba despejada. Quien sea que hubiera llamado, ya había colgado, pensé. Pero entonces el sonido del timbre del teléfono volvió a escucharse. La línea que yo tenía en mis manos
la única que servía, no era la que estaba sonando, sino alguna de esas otras dos, anteriormente muertas, en la recepción. Era la que timbraba macabramente en esos momentos. El pánico me invadió al escuchar aquel timbre de esas otras líneas, esas que supuestamente no servían. Abrí la puerta. Las luces en la recepción comenzaron a parpadear nuevamente, lanzando sombras erráticas por todo el lugar. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando procesar lo que sucedía, pero el timbre del teléfono continuaba insistente, perforando el aire con su tono agudo. No sabía qué hacer, pero todo en mi instinto me decía que no debía contestar. La sensación de ser observado se hizo insoportable, como si aquella figura del segundo piso aún estuviera conmigo, mirándome desde alguna esquina oscura. El timbre se cortó de repente, sumiendo al edificio en un silencio aplastante. Fue entonces cuando escuché un suave susurro detrás de mí, justo en la sala de descanso. Mi cuerpo entero se tensó y giré lentamente, esperando ver algo, cualquier cosa. No había nada, pero el aire estaba cargado, como si algo invisible estuviera ahí, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi cuello. No aguanté más. Agarré la lámpara de mano y sin pensarlo dos veces me dirigí a la puerta principal. Recordé que yo tenía las llaves del lugar. Yo había cerrado y podía irme de ahí si quería. No me importaba dejarlo todo atrás. Solo quería salir de ese lugar. Giré la llave con desesperación y la puerta se abrió de golpe, lanzándome al exterior. Corrí sin mirar atrás. El frío de la madrugada me envolvió mientras me alejaba del edificio, jurando que jamás volvería. Corrí hasta que el aire me faltó, con el corazón golpeteando en mi pecho como si quisiera escapar también. Me detuve un momento para recuperar el aliento, y fue entonces cuando miré hacia atrás. Aquel edificio, apenas visible bajo la tenue luz de las farolas, parecía más oscuro que antes, casi como si se hubiera convertido en una sombra más entre las fábricas. Me quedé observando por unos segundos, esperando ver algo o a alguien salir por la puerta, pero nada se movió. Solo el viento frío soplaba a través de los callejones vacíos. No volví a ese lugar ni quise saber qué ocurrió después. En ese momento no tenía dinero y caminé sin pensar en los peligros de la noche hasta la casa de Juan Luis. Eran casi las 6 de la mañana cuando toqué a su timbre. Salió su papá, que ya se había levantado, y me preguntó angustiado qué había ocurrido, por qué estaba ahí. Por su expresión, genuinamente creo que desconocía lo que en verdad pasaba de noche en el edificio. Yo me limité a decirle que no pude continuar el trabajo. Inventé una excusa sobre haber enfermado del estómago y haber tratado de comunicarme con él. Me mostró su celular y no había llamadas perdidas, pero sin hacer demasiadas preguntas, entendió. Nunca mencioné lo que vi o escuché aquella noche, y cuando me lo encontré años después, me dijo que el edificio había sido demolido poco tiempo después de esa noche que pasé ahí. A veces, en mis pesadillas, aún me veo parado frente a esa oficina en penumbras,
con esa figura inmóvil, esperando. Pero lo peor no es la imagen de la mujer. Lo peor es el sonido del teléfono que vuelve a sonar. Siempre el mismo timbre, insistente y aterrador, como si algo aún estuviera esperando mi respuesta.